En primer lugar, agradecer la responsabilidad y compromiso que los 5 profesores que nos acompañan el día de hoy han asumido al pensar que es posible una facultad de educación en la Universidad Pedagógica Nacional en distintas perspectivas. Entonces, a cada uno de ustedes, profesores, muchísimas gracias en nombre del Consejo de Facultad. En efecto, agradecer y valorar la presencia de los profesores, de los estudiantes, de los administrativos, porque como espero que haya llegado en los mensajes que tratamos de enviar, la facultad se construye en la medida en que hay comunidad educativa. Entonces es muy importante la presencia de ustedes. Estamos aquí básicamente en el marco del cumplimiento de la resolución 0389 del 13 de abril del 2011, que en su artículo 11 establece que entre el 19 y el 20 de mayo del 2011 se llevará a cabo en cada facultad un panel que permitirá a la comunidad académica conocer a los aspirantes. El panel será coordinado por el decano. En este caso me ha correspondido a mí esa labor de fungir como decana ad hoc para el proceso de elección de decanos. Quisiera, antes de iniciar, para claridad de los aspirantes, para claridad de las personas, mencionar de manera general cuál va a ser el procedimiento y cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para establecer dicho procedimiento. Sé perfectamente que es una actividad académica que podría no estar pensada de tal formalidad, sin embargo, por el número de aspirantes y para que podamos contar con la participación de la comunidad y, por supuesto, de los aspirantes en igualdad de condiciones, nos hemos permitido como establecer unos procedimientos claros que nos permitan actuar sobre esa base. Primero quiero aclararles que para el proceso de aspirantes a la decanatura de la Facultad de Educación se inscribieron 6 personas, de las cuales 5 cumplieron los requisitos establecidos en la resolución que ya mencioné, que son las personas que nos acompañan el día de hoy. El orden en que van a intervenir los aspirantes fue asignado de manera aleatoria. No tuvo nada que ver ni con la manera en que el orden en el que se inscribieron, un orden alfabético, fue eminentemente aleatoria. El día viernes se les remitió un correo a cada uno de los aspirantes donde se les informaba, en primer lugar, el orden en el que intervendrían y, en segundo lugar, el tiempo que dispondrían. Entonces le daría la palabra a la profesora Margarita Vergel, licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en planeación ambiental y manejo integral de recursos naturales de la Universidad Militar Nueva Granada y magíster en Educación con énfasis en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Primero que todo, para las personas que no me ubican en este momento, yo fui coordinadora del programa de Psicología y Pedagogía el año pasado y en el año pasado logramos el registro calificado para el programa. Me voy a permitir leer fragmentos de la propuesta que se encuentra en la página web, que resumen en cierta medida la propuesta que yo hago a partir de la vivencia de 15 meses en la Universidad Pedagógica en el Departamento de Psicopedagogía. La academia a nivel nacional requiere volver la mirada hacia adentro, intentando encontrar en las entrañas de su naturaleza los elementos que le den soporte y que nutran su existencia frente a una sociedad cada vez más demandante de profesionales críticos y capaces de generar las adaptaciones y los cambios que exige cada momento histórico. La Universidad Pedagógica Nacional, como entidad del Estado, pero especialmente como formadora de formadores, está en obligación moral de asumir el reto de apostarle a otras, no necesariamente nuevas, formas de pensarse y de enseñar a pensar a los futuros maestros del país, quienes ejercerán su quehacer profesional en un contexto educativo cada vez más complejo,
sujeto a las dinámicas cambiantes de una política pública y a los desenfrenados influjos de la comunidad internacional. La Facultad de Educación ha venido avanzando en propuestas que integran elementos de planeación académica y reestructuración administrativa que han contribuido significativamente al mejoramiento de los procesos propios de su existencia en la universidad. Es así como desde esta propuesta se proyecta la continuidad de un trabajo y el esfuerzo de los equipos antecesores, buscando el fortalecimiento de los aspectos sobresalientes y la generación de mecanismos de participación que permitan la sostenibilidad de los proyectos que han dado soporte, satisfacciones y reconocimientos tanto a la facultad como a la universidad. Mi propuesta está definida en 6 temas principales. Primero, la Facultad de Educación, como líder en la formación de maestros transformadores de realidades educativas y sociales, impartida en los programas de pregrado y posgrado, no puede ser ajena al compromiso de construir formas posibles y plausibles de tejido social, pero solamente desde los procesos desarrollados en las aulas de clase y en las prácticas pedagógicas, sino en todas las actividades académicas y administrativas. Es así que yo propongo que se haga una construcción del tejido social como base fundamental de todo proceso formativo. De esta manera, se sugiere proyectar al interior de la facultad escenarios posibles de construcción de un ambiente académico armonioso dentro de un marco de participación abierto a la diversidad de pensamiento, de cátedra y de crítica, como elementos de desarrollo y de avance del conocimiento en las disciplinas que emergen de los programas académicos y de la existencia misma de la facultad. No obstante, este avance no será posible sin el esfuerzo conjunto de una comunidad académica reflexiva, comprometida, actuante y sensible frente a la seria responsabilidad delegada por el Estado de formar a los futuros maestros que el país necesita y demanda. El segundo punto es trabajo en equipo como elemento articulador y constructor de realidades académicas. La decanatura de la Facultad de Educación promoverá el trabajo en equipo a partir del fortalecimiento y articulación académica entre los pregrados y de estos con los posgrados, tanto los propios como programas afines de otras facultades de la universidad y de facultades homólogas de otras instituciones de educación superior nacional e internacional. De esta manera se pretende interconectar la producción del conocimiento y el talento humano a través de un continuo enriquecimiento intelectual que contribuya al mejoramiento continuo de la calidad académica de la facultad y la universidad. Preservando la autonomía administrativa y académica, los proyectos curriculares se gestionará desde la decanatura las posibilidades de interacción e intercambio de docentes con un sentido de movilidad entre las diferentes unidades académicas y proyectos, tanto de la facultad como de la universidad, propendiendo por el fortalecimiento académico a través de la gestión de su recurso humano. Igualmente, se fomentará la generación de nuevas propuestas interdisciplinarias e interprogramas académicos que busquen el reconocimiento de la facultad y la universidad en el contexto educativo local, nacional e internacional. Tercero, fortalecimiento académico y administrativo. En la búsqueda del alcance de los propósitos de este factor se proyectan las siguientes acciones. Fomentar y fortalecer la autoevaluación y el desarrollo de los proyectos curriculares que favorezcan la actualización y fortalecimiento de los mismos a la luz de los requerimientos de la sociedad nacional e internacional. Fortalecer las relaciones académicas y de gestión del conocimiento entre los distintos programas en aras de favorecer la cualificación docente y el desarrollo de un pensamiento y una cultura de lo institucional por encima de intereses particulares y de grupos fragmentados. Promover la cultura de la autogestión académica de los proyectos curriculares en articulación con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, con el propósito de contribuir de manera significativa con la acreditación institucional. Articular los procesos formativos entre los programas de pregrado y posgrados que permitan una movilidad no solo de docentes, sino de estudiantes para el fortalecimiento de los procesos formativos humanos y académicos, tanto en la facultad como a nivel institucional. Gestionar los recursos que favorezcan la participación de docentes y estudiantes de los programas de la facultad en eventos académicos relacionados con la gestión y divulgación del conocimiento y de los saberes propios de los programas de la facultad. Fortalecer la capacitación y cualificación en política pública de los docentes y estudiantes que le permita a la facultad y a la universidad asumir una postura crítica y ética, recuperando los espacios olvidados frente al compromiso institucional de ser consultora y asesora del Ministerio de Educación Nacional
en temas de generación, reestructuración y modificación de las políticas que orientan el quehacer educativo en Colombia. Propender por una administración ágil, efectiva, eficiente y eficaz, que responda como una dependencia puesta al servicio de la comunidad académica a través del empoderamiento de la autogestión, de las unidades, los consejos y los proyectos, tanto en investigación, docencia como proyección social. Gestionar recursos económicos necesarios que permitan el fortalecimiento en la adquisición de recursos bibliográficos, actualización de equipos de informática, en aras de modernizar y mejorar la estructura dispuesta para el desarrollo de los procesos pedagógicos, formativos y administrativos de la facultad. Apoyar el desarrollo de la etnoeducación a través del trabajo mancomunado de los programas con comunidades étnicas y con organizaciones tanto públicas como privadas relacionadas con el trabajo, el respeto y el reconocimiento de nuestra biodiversidad sociocultural para el fortalecimiento de la formación académica en este campo y el saber del desarrollo a través de cursos, seminarios, implementación de cátedra en las áreas de eje común y una potencial proyección de la creación de una licenciatura en etnoeducación. Propender por la reparación y mejoramiento de la infraestructura del edificio C, que garanticen las condiciones básicas de bienestar y seguridad para el desarrollo de los procesos académicos y administrativos. Generar las vías y mecanismos de comunicación que posibiliten la participación de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, en la entrega de propuestas de mejoramiento para el bienestar y el desarrollo integral de la facultad. Cuarto punto, fortalecimiento de la investigación. En este punto se busca promover y fomentar los grupos de investigación en la facultad con asignación de tiempos adecuados para esta actividad y la gestión de recursos necesarios para su desarrollo. Gestionar recursos ante entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, para el fortalecimiento de la investigación a través de convenios de cooperación académica en concordancia con el Estatuto General de la Universidad. Apoyar y promover la participación de estudiantes en los grupos y procesos investigativos de la facultad que coadyuven en el fortalecimiento de la formación investigativa de los futuros maestros. Apoyar la investigación y el desarrollo académico en temas de atención a personas con necesidades educativas especiales que destaque a la facultad, como hasta ahora se ha venido haciendo, como modelo a seguir por otras instituciones y como consultora tanto del Ministerio como de la Secretaría de Educación en temas relacionados. Quinto punto, resignificación de la proyección social en la facultad. En estos aspectos se destaca fortalecer las políticas de proyección social de la facultad en coherencia con las necesidades de la sociedad colombiana, los grupos socialmente relevantes y el fortalecimiento del mejoramiento continuo en aras de contribuir no solamente a la proyección social, sino a la investigación y a la solución de problemáticas socialmente relevantes. Promover la articulación de la universidad con la comunidad a través del diálogo de saberes de lo que somos y sabemos como entidad educadora y como expresión viva de la sociedad colombiana. Fortalecer el trabajo mancomunado con docentes y estudiantes de los programas académicos a través de la participación en las convocatorias en proyectos, tanto a nivel nacional como internacional. Promover el desarrollo social de las comunidades mal llamadas minorías étnicas y sociales a partir del fortalecimiento de la investigación en las pedagogías ancestrales de nuestros grupos indígenas y afrodescendientes y sus aportes a la formación de sociedad e imaginario del maestro colombiano. Apoyar el avance del trabajo social de los docentes y estudiantes en el desarrollo de proyectos de intervención e investigación en las comunidades socialmente relevantes y consideradas en alto riesgo. Creación de grupos académicos interdisciplinarios entre pregrado y posgrado, tanto con estudiantes como docentes, que constituyan centros de consulta y asesoría para la comunidad en temas relacionados con disciplinas y saberes propios de los programas académicos, como educación infantil, psicología educativa, formación pedagógica, orientación familiar, gestión comunitaria y educación especial. Fortalecer la educación continuada de la facultad a través del fomento y mejoramiento de la oferta académica que responda a las demandas educativas de la realidad educativa y comunitaria del país. Sexto, fortalecimiento de las redes sociales. Promover la constitución de una red social de la facultad constituida por docentes, estudiantes y egresados que propendan por el análisis de la realidad educativa
de los programas académicos y de la facultad y su real impacto en la comunidad en general. Fomentar y propender por el desarrollo de programas y planes de bienestar que coadyuven el desarrollo de relaciones de convivencia entre docentes y estudiantes para generar verdaderas redes sociales y de convivencia. Fomentar el desarrollo de actividades académicas y extracurriculares que fomenten el intercambio de saberes y pareceres, tanto de estudiantes como docentes. Estas actividades podrían consistir en foros, conversatorios, seminarios extracurriculares y otras formas de expresión y manifestación grupal. Fortalecer el movimiento estudiantil que permita la participación activa de los estudiantes en las dinámicas de fortalecimiento académico de los programas a través de la garantía de los mecanismos de participación y de veeduría ciudadana. Fortalecer la participación de los egresados en la autoevaluación, la renovación curricular y el fortalecimiento de los programas académicos a partir de espacios posibilitadores de opinión, tales como laboratorio laboral y el fortalecimiento de los comités de carrera. Con esta propuesta se pretende invitar a la comunidad académica de la Facultad de Educación a construir una comunidad y a renovarse como tejido social y comunidad académica responsable y comprometida permanentemente, que exige a docentes y estudiantes y administrativos aceptar nuevos retos de asumir la educación como un posibilitador de construcción de sociedad y de país. Pero no se puede pensar en una propuesta de gestión y administración académica seria ni válida si en la facultad se confabula para fomentar la exclusión y el desplazamiento forzado de coordinadores y docentes y para favorecer a los amigos y simpatizantes. No se puede pensar en una academia digna si las coordinaciones permitimos que se conviertan en botines de confrontación ideológica y demostración de poder, así como en posibles bolsas de empleo, donde se privilegie la contratación de simpatizantes por encima de las necesidades de formación de nuestros estudiantes. No se puede pensar en una academia digna donde se imponen directrices academicistas sujetas simplemente a voluntades personales, olvidadas de los procesos y procedimientos tanto institucionales como estatales. Invito a los docentes de planta que participan y marquen la diferencia en la votación para designar la terna de los candidatos. Invito a toda la comunidad académica que somos consultados, pero no decidimos, que por favor participemos en la consulta y hagamos válida nuestra voz y la voz de aquellos que han sido segregados de los programas académicos por pensar diferente y diferenciado. Invito a la comunidad académica de los programas que por favor no hagamos pactos de connivencia ni pactos de mediocridad que desfavorecen el fortalecimiento académico, porque estaríamos cayendo en el estado de no retorno que menciona Albert Einstein. Es una locura esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Muchas gracias. Va a intervenir el profesor Carlos Botero. El profesor Carlos Botero es psicólogo y magíster en desarrollo ambiental y especialista en docencia universitaria. Profesor Botero. Muchas gracias a todos los asistentes. Voy a hacer una presentación tratando de hacerle un seguimiento muy puntual a algunos aspectos centrales que están presentes en la propuesta que he desarrollado con el propósito de participar de este proceso de designación de decano de la facultad. A esta propuesta la he denominado Dirección con enfoque democrático de derechos y gestión académica con amplia participación estamental. El sentido de esta denominación de la propuesta, pues lo iré aclarando en el proceso. Voy a abordar 4 puntos. El primero, un contexto normativo institucional que le da, digamos, el sentido a este proceso de designación. En segundo lugar, lo que he denominado una propuesta académica de fines, donde se prefijan, digamos, intenciones, horizontes teleológicos desde los cuales concibo yo el ejercicio de la administración y el ejercicio de la dirección académica. Enseguida, una propuesta gerencial de medios que toca con un aspecto que yo he considerado fundamental y es reconocer que en los procesos de la dirección no solamente están presentes las intenciones, sino que deben estar presentes los medios para que esas intenciones se puedan realizar. Y cierro con una puntualización de lo que he denominado algunos horizontes para un proyecto de facultad de educación.
Ese contexto normativo institucional del que hablé refiere al primer punto. Simplemente lo que está señalando es que los decanos son unos funcionarios que poseen una representación estamental amplia y deben compartir una identidad programática básica con la rectoría frente a la complejidad de la gestión del gobierno universitario. En ese sentido, entonces, habría que distinguir dos aspectos, habría que tratar el carácter directivo de las facultades y el doble atributo de la gestión, o sea, el académico y el administrativo. En términos del carácter directivo de las facultades, ya el Estatuto General de la Universidad hace una precisión muy importante, la distinción que hay entre unidades de dirección académica y las unidades de dirección institucional. Las facultades corresponden a la primera categoría y tienen por función orientar acciones que sean conducentes al logro de los objetivos, los planes y los programas académicos. Y las unidades de dirección, donde están los órganos, el Consejo Superior del Académico, la Rectoría y la Vicerrectoría, son las encargadas de la planeación, diseño y definición de las políticas y la orientación central de la gestión y el control de los resultados. Creo que es importante esta distinción para que se pueda tener claro cuál es el alcance de una gestión, como puede ser la decanatura de una unidad académica. En este sentido, entonces, también los estatutos de la universidad han hecho una definición. Las facultades, en este caso la FED, es una unidad de gestión académica disciplinar para la investigación, formación y extensión que asesora y asiste al rector y al vicerrector académico y dirige, programa, controla y coordina, promueve actividades académicas, docentes, investigativas, de extensión y asesoría de sus departamentos. En términos de funciones estatutarias, las facultades, particularmente la nuestra, tienen autonomía en el ejercicio de sus funciones, iniciativa en el gasto, ejecutar el presupuesto también es de sus funciones, conforme con el plan de desarrollo institucional, y tiene también las funciones de organización de los recursos, la planificación y la evaluación del desarrollo académico. Cuando hablamos del doble atributo de la gestión, el académico y el administrativo, hacemos una precisión bien importante. La gestión, en dos facetas, dirección y administración, es prioritariamente dirección académica. Los cargos de dirección, como las decanaturas, no son cargos prioritariamente administrativos. Obviamente, la condición de la administración es necesaria para lo otro, pero debe ser pertinente a los procesos académicos. De ahí, entonces, que les haga una distinción en términos de propuesta académica de fines o proyecto académico de facultad, que es donde se marca la dirección, y una propuesta gerencial estratégica de medios administrativos para esos fines académicos. La propuesta académica de fines que señalo se refiere a ese enfoque democrático de derechos para la dirección de los procesos académicos misionales de la docencia, la investigación y la proyección social. Y en tal sentido, en esa especificación de fines, resalto la necesidad del acuerdo programático con la Rectoría, reconociendo lo fundamental de su propuesta. Sus realizaciones son asunto de procesos, sus resultados están por verse, pero en las intenciones nos identificamos. ¿A qué nos referimos? Aquella consigna, si lo podemos denominar así, de tener como método la deliberación y como finalidad una universidad democrática cada vez más justa e incluyente, con todo lo que esto pueda significar como ideal en nuestra universidad estatal, pública y colombiana. Esa noción de la democracia universitaria es una noción que se asume como de democracia auténtica, pues hace una consideración desde sus bases estamentales y en tal sentido se propone metas moralmente deseables y técnicamente realizables, que los procedimientos garanticen resultados justos. La democracia universitaria debe ser participativa, los afectados por las decisiones deciden. Claro, no es una democracia plebiscitaria, no es la montonera, hay una regla mínimas de acuerdo para tomar las decisiones. A esa regla la hemos denominado en esta propuesta del consenso crítico y el disenso reflexivo. Se debe profundizar esa noción de democracia universitaria, acotando los límites de la representación, la participación, la autonomía y, claro, la autoridad. Se reconoce igualmente en esta propuesta de fines prioritariamente el liderazgo de los colectivos docentes. Las decanaturas
deben responder a la pluralidad de los colectivos sin desconocer sus particularidades, desarrollos y relaciones interdisciplinarias, y en equidad aceptar sus acuerdos y liderazgos, porque son estos colectivos organizados los que permiten la conformación de escuelas de pensamiento, y en ello radica la esencia misma de la universidad. Los colectivos docentes y la calidad de la formación establecen una relación profunda. La contratación ocasional, me refiero en este caso a nosotros, los que en calidad de ocasionales hacemos parte de la docencia de la universidad, produce unos efectos nefastos en el desarrollo de los grupos docentes y en la calidad de la formación. Sometidos a un paro forzoso del 25% del año, se limita su plena integración a los grupos. No se favorece su cualificación profesional más allá de una oferta interna, se mantiene una permanente incertidumbre sobre su contratación y se sobrecargan en los planes de trabajo, trivializando las funciones misionales. Es de todos los días, y se ha vuelto recurrente en la universidad, cargas académicas donde 22 horas de docencia se acompañan con 10 horas de investigación y con 5 horas de gestión y 2 horas para preparar las clases. Creo que eso es trivializar las funciones misionales de la docencia, la investigación y la extensión. Cuando hablamos de un enfoque democrático de derechos, estamos hablando de una gestión respetuosa de la dignidad y los derechos de las personas. Ya la profesora Margarita hizo una excelente presentación de esa situación en el remate de su presentación. Un ambiente respetuoso de las libertades y los derechos y un gobierno con participación responsable, informada y estudiosa. Además, una promoción de las iniciativas de los colectivos dentro de marcos definidos por planes, estatutos y proyectos, un consenso crítico de un disenso reflexivo como regla decisorio y unas propuestas que deben mejorar esas condiciones de la vinculación en equidad con iguales oportunidades para todos. La propuesta gerencial de medios, segundo aspecto de mi presentación, tiene que ver con investigación, evaluación y planeación institucional, con gerencia estratégica de la información académica para avanzar hacia una gestión del conocimiento en la facultad. En ese sentido, la gerencia de las unidades académicas debe entender que ellas son empresas complejas de conocimiento que ofrecen múltiples productos intangibles y su gobierno se construye desde la participación. Manejar la autonomía, participación y complejidad es un desafío que merece refinadas estrategias de gestión. La investigación institucional, la gerencia estratégica de la información son herramientas valiosas para enfrentar ese desafío. Esa investigación institucional se relaciona directamente con el reconocimiento y caracterización de las facultades en términos de factores de calidad. Los sistemas, entendidos así, tienen actores, procesos y recursos, y describirlos en términos de factores que determinan su calidad global para los productos académicos. Por ejemplo, la calidad profesoral son factores de calidad, la formación, la cantidad, las condiciones y recursos de trabajo, las formas de contratación, la remuneración, las cargas docentes, los estímulos, entre otras. La investigación institucional nos permite identificar esos factores y los indicadores que permiten cualificarlos, posibilita procesos de evaluación y planeación en un lenguaje común y entender la interacción entre los elementos y permite superar el nivel de la opinión puramente subjetiva, ideológica y prejuiciada. La investigación institucional se parte de un ciclo de gestión que conduce a la evaluación institucional que busca dar explicaciones del desempeño en todos los frentes y cualificar los factores de calidad que se han identificado. El ciclo de la gestión lo cierra la planeación, la formulación de metas, estrategias y acciones que afecten los elementos del sistema, es decir, los actores, los procesos y los recursos, en la dirección de incrementar la calidad de los productos académicos, programas, proyectos y servicios. La gestión del conocimiento es el modelo de gerencia estratégica pertinente para la gestión universitaria. La estrategia maestra es la gestión de la información académica para la inserción en las prácticas gerenciales basadas en el modelo de gestión del conocimiento. La premisa implícita que la gestión del conocimiento depende necesariamente de una adecuada gestión de la información. Los agentes y la tecnología para la gestión. Esta propuesta requiere una combinación del tratamiento de la información a través de las tecnologías de la información y la comunicación y del talento de las personas que configuran la comunidad académica de la facultad. Allí nos encontramos con docentes altamente capacitados en estas tecnologías y docentes también que han recogido un acervo bastante valioso respecto de los derroteros y los fines que, usando tales medios, pueden conducir a mejores horizontes a nuestra facultad. La intranet, la internet, los programas y sistemas expertos, entre otros, y los equipamientos requeridos están dentro del horizonte estratégico de la rectoría.
La comunidad en este sentido accedería, comunidad me refiero a los distintos estamentos, para interactuar, proponer, participar dentro de los procesos académicos y de gestión. Se mejoraría la actualización al sistema de créditos, aulas virtuales con enlaces múltiples, guías de trabajo y herramientas de captura, trabajo colaborativo, entre otros mecanismos. El punto final, los horizontes para un proyecto de facultad. Inicio con un epígrafe, lo redacto yo, no cito autores. La educación como praxis orientada al bien, a la libertad, a la justicia, a la solidaridad. Agenda mínima de actuación. 4 puntos trato acá: la gestión directiva, la reestructuración orgánica, la gestión de los procesos curriculares y la proyección de la comunidad académica. En términos de la gestión directiva, la propuesta, claro, está ampliada en la que está colgada de la página, pero aquí señalo puntos fundamentales. La propuesta tiende a formular un proyecto de facultad mediante una consulta estamental amplia y proponer un plan de desarrollo para la facultad armonizados con el PEI y el PDI, plan de desarrollo institucional. También está orientada a tramitar acuerdos para la actualización de los reglamentos, superar las inequidades contractuales y de otras iniciativas originadas desde la participación de los estamentos. Esto es muy importante porque ese es el rol que puede jugar hacia arriba, me refiero a los órganos de dirección institucional, la decanatura, esa tramitación de acuerdos para que hayan ese tipo de reformas. En esa gestión directiva también se pretende fortalecer esa interlocución de la facultad con las facultades de educación y sus asociaciones para responder, argumentar e informar sobre los problemas de la profesión en el país. Participar en los procesos para fortalecer la autonomía, la desconcentración y la reorganización de la UPN, promoviendo una gestión al servicio de la academia, planificar y asegurar la provisión de recursos, proponiendo los proyectos de inversión que garanticen condiciones ambientales dignas y accesibles para todos. En términos de reestructuración orgánica, propongo evaluar la pertinencia de las denominaciones, número y organización actual de los departamentos de la facultad, centralizar en una secretaría académica la gestión de la información de registro académico de estudiantes, de medios y de recursos para los procesos misionales, crear una unidad de educación a distancia para coordinar la oferta de la FED en esta modalidad, reglamentar los cuerpos colegiados y comités académicos con justa representación y participación, promover la organización estudiantil mediante la creación y empoderamiento de órganos autónomos y comités institucionales de participación. En términos de gestión de los procesos curriculares, desarrollar un modelo evaluativo propio de todos los procesos académicos, la reforma e innovación de los programas curriculares, consolidar el núcleo común con estructuras flexibles acordes con las especificidades de los énfasis y desarrollar sistemas integrados de proyectos pedagógicos e investigativos entre los programas, convenios para los PPI que redunden en programas permanentes y oportunidades para el desarrollo profesional de los egresados. Ciclos propedéuticos de formación entre las licenciaturas, las especializaciones y las maestrías y enriquecimiento de la oferta a partir de las propuestas de los equipos docentes. Fijar una política académica frente a los centros educativos regionales soportada en convenios que aseguren la integridad de las propuestas y las blinden de manipulaciones que afecten la responsabilidad de la facultad y sus programas. Optimizar los planes de trabajo mediante un modelo flexible de asignaciones que le dé autonomía a los departamentos para administrar los tiempos que se distribuyen entre los profesores para la gestión de programas y proyectos curriculares. Bueno. Creo que mi tiempo se acabó. Muchas gracias. Gracias a todos. En tercer lugar va a intervenir la profesora Olga Cecilia Díaz. La profesora Olga Cecilia es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Desarrollo Educativo y Social, convenio Universidad Pedagógica CINDE, candidata a doctora del doctorado interinstitucional Universidad Pedagógica Universidad del Valle, Universidad Distrital, becaria del curso de formación de análisis de políticas educativas en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Pláceme ver este nutrido público. Me habían dicho que en este tipo de eventos había poco interés y no llegaban muchos de sus actores. Entonces me alegra mucho ver tantos estudiantes y ver a mis colegas interesados en este debate. Yo quiero empezar por sustentar el título de mi propuesta y quiero enunciar los principios que son transversales a los enunciados que allí he desarrollado. En la medida en que vaya a ir comentando esa propuesta, también quiero ir mostrándoles por qué me estoy ubicando en este momento de mi vida, en este lugar de exposición y de arriesgarme a pensar en ejercer un rol tan exigente y tan importante como la decanatura de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica.
Yo titulé mi propuesta Cooperación académica y participación democrática, un proyecto para la reinvención colectiva de la Facultad de Educación. Me parece que las exigencias, las presiones, los cambios que hoy enfrentamos en la educación superior son tan complejos, ambivalentes, exigentes, que si no logramos configurarnos como colectivos que cooperan y se hacen solidarios en la construcción académica y en los posicionamientos políticos y pedagógicos que nos competen como universidad pedagógica, creo que va a ser muy difícil superar las condiciones de precariedad en la que hoy vivimos nuestra labor docente e investigativa. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, la propuesta tiene que ser una perspectiva tanto académica que se pone en juego, como una perspectiva política que abarca no solamente la mirada sobre nosotros mismos, sino la manera como nos vamos a insertar y a relacionar con estas tensiones tan fuertes que hoy enfrentamos. Los principios que son transversales y que para mí son fundamentales, desde los cuales yo pensé y estructuré la propuesta, haciendo una aclaración aquí muy importante. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de contar con la voz crítica y los aportes de muchos de mis colegas. Y entonces la propuesta que yo estructuré está atravesada por procesos que ya están en marcha, por problemáticas que se buscan enfrentar a través de las acciones de los grupos docentes y por retos que estos mismos colectivos se están formulando en los programas tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, en ese sentido, me siento, digamos, fortalecida en la comprensión de la diversidad de problemáticas que tenemos y tengo algunas claridades de por dónde podríamos emprender la cualificación, la transformación y las dinámicas de trabajo colectivo que desarrollen estos procesos. En términos de principio, yo diría que yo tengo un énfasis muy fuerte en lograr articulaciones que vinculen y permitan el diálogo entre sujetos, entre saberes, conocimientos, entre la academia y la administración y la gestión, entre los proyectos, la riqueza construida por los profesores de la facultad y de la universidad, porque me parece que una facultad no solamente debe pensarse hacia sí misma, sino cómo establecer unos diálogos fértiles con el conjunto de los programas de la universidad. Entonces, a mí me interesa muchísimo articular. Siento que en la Facultad de Educación hay muchas individualidades potentes, hay muchos colegas que han desarrollado una trayectoria académica de altísimo valor para la universidad pedagógica, pero me parece que eso es insuficiente. Me parece que necesitamos conectarnos, poner esos saberes y esas trayectorias al servicio de un proyecto colectivo que tenemos que construir de manera conjunta. Entonces, en ese sentido, las articulaciones para mí son fundamentales y por supuesto eso parte de reconocer que estamos muy fragmentados, muy aislados, muy atravesados por una cultura del individualismo y de la idea de sobresalir individualmente. Me parece que tenemos que lograr transformar esa cultura que hemos construido. También me interesan las transversalidades, las riquezas de unos y otros grupos de los distintos programas dan lugar a posibilitar conectar distintos saberes, distintas experiencias que logren esas transversalidades y que a mi modo de ver tendría que ver con la conexión entre los principios misionales de la universidad, la docencia, la investigación y la proyección social. La interdisciplinariedad orientada en la perspectiva de una construcción que nos ponga a aprender juntos, que nos ponga en el lugar de ser estudiantes permanentes y en ese sentido que posibilite otras relaciones de poder que hagan más fértil las contribuciones que le hacemos a la universidad. Una apuesta por la democratización, y me parece que esa democratización también es mirada desde múltiples lugares, una democratización de saberes, de conocimientos, de
formas de relación entre estos actores que muchas veces hacemos esfuerzos en distintos escenarios, en distintos proyectos, pero no se visibiliza esa apuesta de democratización que tendría que movilizarse también a nivel más global desde la universidad pedagógica. Una participación que, digamos, constituya sujetos que contribuyen a analizar las problemáticas de la facultad, de la universidad, y que nos permite enfrentar también colectivamente estas dificultades que tenemos de distinta naturaleza. Una construcción colectiva de sentido. Me parece que más que pararse uno en el lugar de un experto que le dice a los demás cómo deben proceder, hay tanta riqueza, tantas producciones, tantos desarrollos en esta facultad, que de lo que se trataría es de ponerlos en diálogo para configurar una posición fuerte que desarrolle de manera también articulada nuestros propósitos misionales. Cooperación y solidaridad me parecen dos visiones, dos valores fundamentales, y para mí esos son valores que están articulados a un posicionamiento político, justamente porque yo estoy reconociendo la complejidad de los problemas y las dificultades que vamos a tener en la educación superior. Parte, entre otras, del lugar en el que me he ubicado hoy tiene que ver con mi trabajo de investigación doctoral, que está justamente ligado a analizar todos los cambios que están operando en la educación superior, tanto a nivel global como local, que por supuesto me angustian y me preocupan profundamente, porque desde ese lugar puedo reconocer la precariedad que también tendríamos si no transformamos nuestras culturas de trabajo para configurar resistencias y antagonismos suficientemente fuertes que eviten que se aumente la precariedad en la que trabajamos y en las que movemos nuestro trabajo académico. Un posicionamiento pedagógico me parece que es nuestra competencia como Facultad de Educación en una universidad pedagógica nacional, que además, diría yo, ya se ve bastante enfrentado a las restricciones que produce una visión absolutamente instrumental de la pedagogía, que prolifera por las distintas reformas que se están impulsando tanto en la educación superior como a las facultades de educación en particular, y me parece que tenemos con qué lograr ese posicionamiento pedagógico. Y en el tema de la gestión me parece fundamental aportar a una visión de construcción de autonomía, relativa autonomía, por supuesto, dados los condicionamientos que tenemos, pero que es una gestión que entiende que hay unos cuerpos colegiados que deben tener el poder y la capacidad de decidir, de afectar la vida de la comunidad educativa y no como hemos estado acostumbrados lamentablemente en las últimas administraciones a modelos bastante autoritarios, bastante desligados de la comunidad, y en ese sentido a mí sí me interesa una gestión que aporta en esa construcción de comunicación, de confianza y de autonomía. Bueno, algunos de ustedes han recibido mi propuesta y espero que la puedan leer juiciosa y minuciosamente. Yo he formulado 4 ejes estructurales. El primero, generar y potenciar las articulaciones entre compromisos misionales y procesos formativos de la facultad y la universidad, y en ese sentido pienso este eje en la vía de una construcción colectiva de un proyecto compartido de la formación de los maestros. En segundo lugar, incrementar y enriquecer las experiencias democráticas de solidaridad y bienestar de la comunidad de la facultad. En tercer lugar, participar activamente en la definición de las políticas y los procesos de reforma de la educación superior y de la formación de maestros. Y en cuarto lugar, impulsar y cualificar los cambios en la gestión y en las condiciones laborales. Para cada uno de esos ejes estructurales, yo he diseñado un conjunto de iniciativas que quieren desarrollar esos ejes estructurales, y pues es la manera también como yo siempre pienso la gestión. Yo tengo que tener una visión estructural de los problemas
y en esa concepción estructural poder insertar las iniciativas más específicas de tal manera que tengamos claridad del norte por el cual nos estamos jugando, digamos, todas estas iniciativas. En el primero de los ejes, articulaciones entre compromisos misionales y procesos formativos de la facultad y la universidad, digamos, es el eje donde hay un subconjunto de iniciativas más exhaustiva, porque, por supuesto, tiene que ver con nuestros compromisos estructurales. En ese campo yo formulo estas iniciativas. En primer lugar, articular la producción investigativa, la extensión y la docencia en torno a políticas y acciones que potencien la formación de los maestros. Alrededor de esa gran iniciativa también hago una discriminación mucho más específica de acciones que contribuyan a configurar esas articulaciones. Si el tiempo me da, yo empezaría a ser más específica en estos enunciados. En segundo lugar, articular los procesos de autoevaluación y aseguramiento de la calidad de los programas con los procesos de cualificación permanente y proyección académica e investigativa de la facultad y la universidad. Yo tuve el privilegio de coordinar el proceso de autoevaluación de la maestría en educación y para mí fue una experiencia fabulosa que, entre otras, me tiene también acá, porque logré con mis colegas, que son un poco difíciles para quienes conocen a los profesores de posgrado, ya saben de qué hablo, la dificultad de afectar las formas de comunicación y de trabajo, y me siento orgullosa de lo que logré con mis colegas, gracias al apoyo que, por supuesto, ellos manifestaron para ese proceso, y me siento orgullosa de lo que logramos, no solamente en la mirada autocrítica y propositiva, a partir de la autoevaluación, sino sobre todo a partir de las formas de relacionarnos entre nosotros. Esa es una preocupación para mí fundamental. Si nosotros no construimos unas relaciones distintas entre nosotros, todos los discursos que aquí hoy presentemos se nos vuelven carreta, porque en definitiva nosotros no vamos a construir nada colectivamente y vamos a seguir sosteniendo las dinámicas que han afianzado las fragmentaciones y los individualismos que antes señalaba. Bueno, me toca acelerarle. Lograr interacciones e integraciones entre pregrados y posgrados de la facultad y la universidad. Yo sé que hay prevenciones de algunos colegas, espero que no en el caso de los estudiantes, por mi procedencia de profesora de posgrado, porque se piensa que por ser de posgrado, entonces a mí me interesa es fortalecer los posgrados y afianzar la segmentación y la separación que existe entre pregrado y posgrado. Esa no es mi posición. Entiendo que eso ha sido parte de la historia de la facultad, lo lamento. Yo pensaría que las relaciones tienen que ser muy fluidas. Eso para mí no necesariamente implica acabar con el departamento de posgrado, como algunas veces lo formulan. Me parece que hay que reconocer la potencialidad de los procesos que se han adelantado en cada uno de las direcciones de departamento, y lo que me parece es que hay que lograr configurar muchos vínculos, muchas interacciones, muchas relaciones fluidas entre pregrado y posgrado. Mi meta sería que a la final de este proceso de administración no se visibilizara la separación entre pregrado y posgrado. Y eso con la idea de que los profesores y los estudiantes se puedan desplazar fácilmente de un nivel a otro. Bueno, ahí tengo muchas iniciativas que están en la propuesta muy especificadas. Proyectar la producción y difusión de conocimientos, saberes y experiencias de la facultad a nivel local, nacional e internacional. Yo soy muy pretenciosa. Yo he dicho que si yo logro el 50% de lo que está en mi plan de trabajo, creo que será una decanatura bastante destacada, y aspiro a que toda esa cantidad de aspectos que yo he formulado los pueda desarrollar con el apoyo de ustedes. Para mí una decanatura sin profesores que respalden con colectivos de trabajo estas iniciativas, tampoco podría decir que yo podría hacer a la final un balance positivo. Esto requiere que todos nos involucremos y que todos trabajemos colectivamente. Fortalecer, termino, la extensión y su articulación a la docencia y la investigación, potenciar transversalidades a través de los núcleos comunes de formación, articular la investigación y la práctica pedagógica,
fortalecer y articular los proyectos adscritos y los programas de carácter regional. Bueno, después hago unos enunciados más específicos en torno a los otros ejes, pero creo que ya señalé como el mapa global. Muchísimas gracias. Ahora interviene el profesor Eduardo Enrique Delgado Polo. El profesor Eduardo es licenciado en Educación Especial con énfasis en retardo del desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en investigación sobre el fenómeno de las drogas de la Universidad de Sao Paulo, magíster en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, teniendo en cuenta que no tenemos mucho tiempo, yo quiero hacer un contexto que me parece necesario hacer. Y es que lo primero que yo les quiero contar es que estoy muy contento de que se acabe, en este proceso se acabe el encargo, porque yo estaba encargado de la facultad. Y me alegra muchísimo que se acabe el encargo porque uno en encargo no logra hacer muchas cosas. Y no lo logra hacer porque hay que tener en cuenta algunos elementos de contexto que se los quiero nombrar. Nosotros venimos, nuestra facultad viene de un proceso donde el último decano, digamos, encargado que tuvo como todo su tiempo de trabajo allí fue el profesor Andrés Perafán. Después estuvo con nosotros la profesora Inés Elvira, que en paz descanse, durante un corto tiempo. Inclusive tuvimos como encargado en muchas oportunidades a nuestro querido, en ese momento, director de departamento, Jorge Ramírez, y a la profesora María del Carmen. Luego tuvimos a la profesora Rosita Agudelo en rigor, pero estuvo un tiempo cortito. Cuando ella se pensionó, ¿señora? Sí. Cuando ella se pensionó, entonces a mí me invitaron a vincularme y hacer este soporte. En este contexto estábamos también finalizando, estábamos en la finalización del periodo del último o segundo periodo del profesor Ibarra. Teníamos una universidad que enfrentaba un crecimiento súbito y no planeado, que ustedes ya conocen perfectamente. El profesor Ibarra impulsó también una política de formación de doctores que hizo que también muchos profesores fueran a hacer su doctorado, lo cual también ya muchos se han ido vinculando acá. De nuevo, se enfrentó a un proceso de renovación curricular a partir del 035 en toda la universidad y se desarrolló ya más recientemente todo el proceso de renovaciones de registros y acreditación. Esa transición entre, digamos, esos elementos y la transición entre el profesor Ibarra y la profesora Margie y ahora la actual administración del profesor Juan Carlos generó muchas cosas, entre ellas que nuestra facultad se desarrolló de una manera fragmentada, de una manera desconectada, asimétrica, sin una dirección, una planificación, un trabajo conjunto, una cantidad de desarrollos. La profesora Olga Cecilia habló también de ello muy claramente, y unos desarrollos muy interesantes, pero desconectados desafortunadamente. Creo también que es necesario, para que hablemos de una propuesta de la facultad, ubicarnos también en los retos generales que enfrenta la Universidad Pedagógica. Yo, pues, en la propuesta está mucho más detallado, solamente voy a hacer unas referencias grandes. Las necesidades de la sociedad no son las mismas, no es lo mismo que las demandas que la sociedad nos hace y tampoco es lo mismo que las ofertas que nosotros le hacemos a ella. Y, por supuesto, la participación en el diseño, en políticas públicas en educación. La universidad también enfrenta el reto de desarrollar un sistema de bienestar universitario, los procesos de autoevaluación institucional, acreditación institucional, el sistema de gestión de talento humano y un desarrollo de una organización administrativa que a estas alturas, en toda la universidad, es más una desorganización administrativa. Es muy complicada la forma en la cual se puede tramitar una cosa desde cualquier lugar hasta
los cuerpos colegiados. En ese reto se encuentra precisamente trabajando. En ese contexto, la Facultad de Educación hacia afuera necesita fortalecer todas sus relaciones con las instancias gubernamentales en todos los niveles. Nosotros participamos de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, que reúne en Colombia a todas las facultades formadoras, y en Bogotá, en el capítulo centro, más o menos a 30 facultades de educación. Se nos ha ofrecido de manera sotto voce, se nos ha ofrecido que asumamos la dirección del capítulo Bogotá, la presidencia del capítulo Bogotá, que sería, además, hemos conversado con algunos profesores, una cosa muy interesante en términos del trabajo con las otras facultades de educación de Bogotá. También es necesario retomar unos elementos en términos de las redes. Por ejemplo, solo nombro uno: nosotros desarrollamos un proceso que se llamó Red Fase, que fueron la red de facultades de educación, donde se trabajaba también a las normales y fue a nivel nacional. Esto hay que retomarlo. Mucho aprendimos de la expedición pedagógica. Se construyó en su momento y se habló del Atlas Pedagógico. El trabajo con las normales es un trabajo fuerte. Necesitamos, sobre todo, articular. Pero la facultad es una facultad sui generis, es una facultad, como ustedes saben, que maneja una serie también de temas que, a mi juicio, o que yo los he denominado temas transversales, temas estratégicos, como el tema de infancia, promoción y prevención, derechos humanos, ambientes pedagógicos, investigación, proyección social, el tema de las prácticas, el tema de la evaluación. Y en esto hay equipos de docentes que han venido trabajando en esto y en otras muchas cosas, pero específicamente en estos temas hay equipos que han venido trabajando. Estos temas y otros deben ser la base de la discusión y el avance, y de la posibilidad de comunicar y de construir en conjunto. También la facultad debe articularse a toda la Universidad Pedagógica Nacional. Es curioso que seamos 5 facultades y estemos tan desconectados, sobre todo porque las sinergias que se dan, mediadas por muchas cosas, por las relaciones y todo esto, por las conceptualizaciones en muchos casos, se vuelven muchas veces más dificultades del orden personal. Hay quien dice que entre la credulidad y la hostilidad hay solo un paso. Mientras yo te creo, estoy contigo, trabajo contigo, y cuando dejo de creerte, entonces me vuelvo hostil contigo. ¿Debería ser así? Parte de la experiencia que he tenido en este proceso es que necesitamos vencer, comunicarnos a nivel de lo que creemos, pero sobre todo a nivel de lo que podemos también trascender en un momento dado, o sea, dejar ciertas creencias que nos hacen oponernos y empezar a ver si trabajamos juntos, porque es que eso casi que no es una opción, digamos, a seguir haciendo. Necesitamos el desarrollo de las sinergias entre docencia, investigación y proyección social, por supuesto, porque es que la clave también de la proyección hacia afuera, del trabajo hacia afuera, es que pensemos muy seriamente en nuestra proyección social, más allá de una serie de ofertas desde la División de Admisiones y de Asesorías de Extensión, que son interesantes, pero necesitamos pensar en cómo es que trasladamos nuestro conocimiento y cómo interactuamos con el resto del país. En este tiempo se han hecho, digamos, como que se ha dado un paso que me parece muy interesante, y es que se han conformado los comités de carrera y los comités de práctica. De manera que la posibilidad de fortalecer las unidades académicas debe ser más que un enunciado. Debe implicar precisamente la organización en la base. Hay que fortalecer esos comités. Yo sé que se han vuelto un karma para muchos coordinadores, porque ese coordinador que actuaba solito ya no puede actuar solito. Tiene un comité de carrera y un comité de práctica que está ahí diciéndole cosas, que está proponiéndole, que está inquiriéndole, pero también es una estrategia para que los estudiantes, los docentes participen en los procesos.
Bueno, necesitamos el desarrollo de espacios de encuentro y formas de comunicación, el mayor trabajo de pregrado y posgrado, como la integración pregrado y posgrado, como se ha señalado aquí. Y hay un elemento que ha dado como título a mi propuesta, que he denominado, gracias, man, comprensividad, equilibrio y cuidado, porque creo que me va a permitir leerlo. Comprensividad requiere plantearse desde una perspectiva sociohistórica múltiple, ubicua, entendiendo que cada vez que nos situamos en un lugar vemos el mundo ordenado en relación con ese momento, pero que las infinitas posibilidades de conocer, construir y proponer se abren cuando podemos situarnos y movernos simultáneamente, para que podamos, como dice Carlos Escliar, en educación, acercarnos a cualquiera y a cada uno, donde cualquiera no es peyorativo, sino evidencia de la multiplicidad. Todavía hay muchos mundos por construir, así como hay por transformar. Generalmente lo uno implica lo otro. Aquí es importante tener en cuenta que transformación significa también deconstrucción. Comprensividad representa el diseño del ambiente en colectivo, corresponsablemente, entendiendo que toda dinámica es definida por interacciones, interdependencias, definiciones y ajustes hechos en conjunto por las personas. Las estructuras, lo visible exteriormente, aunque es importante, son marco y producto de las interacciones, de las comprensiones y los sueños. Esto lo ilustra el maestro Lao Tse en un escrito clásico antiguo que me va a permitir leerles, del Tao Te Ching. 30 radios de la rueda rodean el eje, del vacío depende el movimiento del carro. Se recoge barro y se moldea, del vacío depende la utilidad de la vasija. Se instalan puertas y ventanas para la habitación, pero del vacío interior depende su utilidad. Por ello lo que es sirve de posesión, lo que no es sirve de obra. Lo que nosotros podemos construir y transformar es solamente el marco para lo que podemos hacer. No importa qué tan fuertes o qué tan definidas sean las estructuras, necesitamos transformarlas, pero no son el objetivo. Las estructuras son los medios para que en ello se dé la vida. Así que quisiera que al leer la propuesta hicieran énfasis en esa última parte del equilibrio y el cuidado, porque son elementos que nos guían centralmente. Yo, teniendo en cuenta que ya se acerca Marcela a decirme que me quedan solo 2 minutos, quiero entonces hacer una última invitación. Gracias, Marcela. Y es, nosotros nos hemos quejado de que elementos como la consulta no son válidos. Que no son válidos por la forma en cómo se formulan. Se dice, bueno, preguntémosle a la gente, pero en últimas a la gente, eso que le preguntamos no tiene sentido. Porque la gente la comunidad puede decir algo, pero en últimas eso no va a ser relativamente tomado en cuenta. Yo creo que eso no solamente debe ser tomado en cuenta, sino que tenemos además la herramienta para hacerlo. Nosotros, los profesores de planta. Y yo emplazo a mis compañeros de planta a que una vez conozcamos los resultados de la consulta, de la expresión de estudiantes y docentes, seamos coherentes con ella. Quiere decir que les pido que votemos en directa relación con los resultados de la consulta. Eso puede ser así. Yo solamente quiero hacerlo como una invitación y posiblemente, seguramente a muchas personas no les suena, pero creo que la posibilidad de que esto sea verdaderamente democrático tiene que ver con el hecho de que todas las personas sean escuchadas. Estoy de acuerdo que no se trata, como decía el profesor Carlos, de una cuestión de democracia publicitaria. Hasta ahora lo es. Porque de nada sirve la consulta si los que tomamos las decisiones no respaldamos eso. Muchas gracias. Finalmente, en esta primera, dijéramos, posibilidad de intervención, lo hará el profesor Alexander Ruiz Silva, psicólogo y filósofo,
Magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, Argentina. Bien, yo me preguntaba, me lo he preguntado desde hace varios meses, ¿quién quisiera ser decano de la Facultad de Educación de la Pedagógica? Cuando algunos colegas me preguntaban que si me interesaba, y yo inmediatamente contestaba que en absoluto, y además me preguntaba, ¿quién querrá? ¿A quién se le ocurrirá querer ser decano de la Facultad de Educación de la Pedagógica? Semejante cosa tan aburridora y tan irrelevante, porque es absolutamente irrelevante ser decano de cualquier facultad de la Universidad Pedagógica Nacional, particularmente de la Facultad de Educación. Y digo irrelevante porque en la Facultad de Educación no se toman decisiones que cuenten para nada en la vida de la universidad. Si la administración central de la universidad fuera más sincera, no tendría que estar promoviendo un debate para una consulta que proponga un decano, sino más bien debería nombrar un coordinador administrativo para que resuelva el tipo de asuntos que se suelen atender y resolver en la Facultad de Educación. Creo que estoy de acuerdo con algunos de los colegas que hablaron antes, que tuviera yo el turno en la palabra, que es verdad que ha habido más decanos que decanatura en la Facultad de Educación. Y no porque los colegas que han estado ahí no han tenido la buena fe de querer hacer las cosas bien, sino porque la manera como se ha manejado la universidad en los últimos años, la manera como se gestiona académicamente, administrativamente la universidad, le ha dado un lugar irrelevante a las decanaturas. El poder ha estado centralizado en la figura del rector, estuvo centralizado en la figura del rector, que además no tomaba decisiones consultando ni mucho menos los intereses de la comunidad universitaria, sino tomaba decisiones, como supimos y como lo sufrimos, al mismo estilo de nuestro gobernante de turno, durante también 2 periodos, además. Bien, de verdad que presentarse para esto es una cosa que hay que pensarlo muchas veces, lo pensé muchas veces, pero creo que tiene sentido solamente si pensamos que esto no puede seguir así. Solamente si pensamos que a esto hay que devolverle institucionalidad. Cuando hay gobernantes autoritarios, como en el caso de Colombia, como ha pasado en los últimos gobiernos en Colombia, las instituciones se debilitan, porque el gobernante las personaliza, las asume como si las decisiones de las instituciones fueran sus propias decisiones. Bueno, eso también pasa en chiquito, eso también ha pasado aquí, eso pasó aquí en la rectoría anterior. Solamente si ponemos esto de cabeza tiene sentido entonces pensar en hacer consultas y debates para la decanatura. Y eso significa hacer algunas cosas, algunos cambios, me parece que radicales. Por ejemplo, la manera como se gestiona en la decanatura. Estoy de acuerdo con Olga Cecilia que si no se asume una gestión colegiada de la facultad, el papel del decano o de la decana de turno será más o menos darle continuidad a lo que ha sido la historia de la decanatura en los últimos años. Pero también significa que la facultad tiene que asumir unos compromisos y unos roles políticos y académicos distintos a los que ha asumido. Por ejemplo, vamos al caso de lo que ha sido la presencia de la facultad en la toma de decisiones a nivel de la educación y de la formación de los maestros en el país. ASCOFADE, Asociación Colombiana de Facultades de Educación, debe ser una de las instituciones más vergonzantes que tiene el país. Una finca administrada por una capataz que decide qué se hace y qué no se hace y que además estuvo todo el tiempo al servicio de las decisiones de la exministra Cecilia María Vélez durante 8 años. No se mueve una piedra en ASCOFADE sin que la señora Miriam Ochoa no lo decida. Y aún así nosotros
la invitamos a que haga una conferencia en la Facultad de Educación, la invitamos, no sé si le pagamos, que sería todavía mucho más vergonzante. La Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, la única universidad que forma maestros exclusivamente en el país, tiene que liderar la conformación de una asociación colombiana de facultades de educación de universidades públicas, entre otras cosas, para defenderse de las amenazas que tienen los procesos de formación de maestros en el país. Por ejemplo, las reformas o los intentos de reforma a la Ley 30. Otro ejemplo, la política de financiación de la investigación en el país por parte de Colciencias. Esa es otra institución que cada vez es más vergonzante, porque se ha ido convirtiendo cada vez más en Icontec. Pone el sello de calidad, entre comillas, para que los grupos sean reconocidos, sin que el reconocimiento de los grupos signifique nada en términos de la financiación de la investigación. En la última convocatoria de Colciencias nos presentamos muchísimos grupos de la Universidad Pedagógica Nacional bien clasificados en ese Icontec, en ese ISO 9000, en categoría A y B. Solamente 2 proyectos de la licenciatura de Educación Matemática fueron aprobados por Colciencias y financiados. O sea, ¿qué significa ser Grupo A, que te reconozcan como Grupo A en Colciencias? Eso que no significa nada. Me parece que las facultades de educación del país tendrían que presionar a Colciencias para que Colciencias construya una verdadera política de investigación, de financiación de la investigación en el campo. Y si no, deberíamos por lo menos desertar masivamente de la clasificación, porque es completamente irrelevante, como ha sido irrelevante la figura de la decanatura. Bien. Tercer punto relacionado con esto. La política editorial de la universidad y el papel que juegan las publicaciones de quienes nos dedicamos a hacer investigación sobre procesos de formación de maestros. Basta con que ustedes, ojalá vinculado a un proceso de investigación, vayan a distintos lugares del país para que revisen con los maestros que vayan a entrevistar o a visitar cuáles son las publicaciones que orientan su trabajo pedagógico. Los conmino a que hagan ese ejercicio, a ver si encuentran publicaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. No encuentran. Y además el trabajo que hacen los maestros en aula tampoco está acompañado por las publicaciones que hacemos nosotros. Porque aquí hacer un libro de texto o pensar en un libro que le pueda servir al maestro para trabajar en aula con los estudiantes es pensar en una publicación de tercer orden. Y lo digo literalmente. Las publicaciones se valoran primero si son producto de una investigación, o sea, escritas para un gueto de colegas. Segundo, si es un libro de ensayos. Y en tercer lugar, con el menor puntaje posible, si es un texto dirigido a maestros. Eso obviamente tiene que cambiar. Y ese cambio lo tiene que liderar la Facultad de Educación. Las facultades de educación de las universidades públicas, pero en especial este. Eso significa construir una política editorial que responda a esas necesidades de los maestros del país. Y si no es posible, desde la universidad misma, por lo menos sí en asocio o en convenio con sellos editoriales que tengan experiencia en ello. El carácter nacional de la universidad no lo da el que una administración de turno como la anterior decida crear sedes de manera irresponsable en muchas partes del país. El carácter nacional lo da la presencia del desarrollo académico, del desarrollo investigativo y de las publicaciones que se hagan en la universidad y que circulen en el país. Se necesita fortalecer los programas de pregrado. Claro que se necesita fortalecer los programas de pregrado. Les voy a poner un ejemplo. Los programas de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia en la última década han incrementado el valor de la matrícula el 500%. Porque en la política se supone que los programas de posgrado tienen que autofinanciarse. ¿Cuál creen ustedes que es el camino que seguimos nosotros? El de la autofinanciación. Bien, me parece que es un asunto que no se puede dejar de lado, que hay que pensarlo políticamente, pero que además hay que pensarlo en relación con el pregrado.
Hay profesores de planta del posgrado, de los posgrados, del departamento de posgrados de la Facultad de Educación, que jamás en su vida han dictado una clase en pregrado. Creo que eso no me lo pueden desmentir. Y hay otros que han dictado muy poquitas. Pero, ¿por qué? ¿Porque son muy elitistas y solamente quieren trabajar en posgrado? No, porque no ha habido una política de la facultad que permita vincular el pregrado con el posgrado, que permita que los trabajos de grado de las maestrías y incluso del doctorado estén vinculados a los trabajos de grado de los estudiantes de pregrado, que permita que los estudiantes de pregrado puedan tener de verdad una posibilidad de continuar su formación en el posgrado, que puedan tener algunos incentivos, algunas becas, por lo menos. Creo que los profesores de posgrado por lo menos tendrían que tener al menos un curso en pregrado. Me parece que eso no creo que eso resuelva el problema, pero creo que eso podría empezar a ayudar muchísimo. Creo que eso tendría que ser además una apuesta política de los colegas. Y la facultad tiene que poder promover eso. La facultad tiene que poder servir para algo en algún momento. Si no es así, va a resultar muy difícil llevar a cabo el propósito de estrechar los vínculos entre el pregrado y el posgrado. Pérdida de institucionalidad. Mire, aquí me voy a permitir poner algunos colegas como ejemplo. Graciela, que está hablando tan conmocionada con mi propuesta. Hoy termina el primer foro de educación en derechos humanos del país. Entre las instituciones organizadoras del evento y promotoras del primer foro de educación en derechos humanos en un país violador de derechos humanos, que además eso muestra a las claras el interés de la construcción de política pública en educación en Colombia, porque entre esas instituciones que promueven el foro no está el Ministerio de Educación, ¿sí? Ni está la Oficina de la Presidencia, no. Está el CINET, está la Universidad Pedagógica Nacional, están otras instituciones, pero el ejemplo es este. Ya va con el ejemplo de Graciela. Paciencia, Graciela. Somos organizadores y promotores del evento porque algunos profesores participamos en el evento. No porque la universidad le haya dado un carácter institucional a nuestra participación en el evento. No porque haya ido el rector o el decano encargado, como sea, a instalar el evento o a participar del evento. No ha sido política institucional, más allá de la formalidad de lo que eso signifique, que la universidad se comprometa con iniciativas nacionales de formación. La profesora Graciela Fandiño participó en la experiencia de la formulación de la política pública en primera infancia en Bogotá. Y entre la publicidad de las organizaciones que hicieron parte de eso está el sello de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué apoyo tuvo la profesora Graciela Fandiño en el desarrollo de su trabajo? Además de la simple descarga o la comisión administrativa o la que tuvo. Ninguna. O sea, a la universidad el apoyo institucional, el asumir estos como proyectos institucionales, más allá de la formalidad de ir a instalar un evento o de cerrarlo, porque tuvimos al rector cerrando el evento de la presentación de la política pública, ¿sí? Esto no nos significa a nosotros construir apoyos académicos para que estas propuestas se lleven a cabo, pero además tener una verdadera injerencia más allá de los esfuerzos personales, individuales de los maestros y de los investigadores. Creo que es necesario recobrar la institucionalidad de la facultad y de la universidad. Y creo que cualquier propuesta de canatura tendría que pensarlo y tendría que considerarlo en serio. Bien, gracias.